Este vídeo está patrocinado por Adentro. A lo mejor habéis oído hablar de los test de ADN, estos que te dicen si eres un 20% vikingo, un 2% bereber o un 3% sioux. Esos test son muy útiles y de hecho los usamos mucho en arqueología para saber más del pasado. Y hoy hablaremos de algunos descubrimientos que solo han sido posibles gracias al estudio del ADN antiguo. Pero ¿cómo os quedáis si os digo que el 99% de la gente que habla de estos test de ancestría lo hace mal? Si habéis oído noticias como aquella de una invasión borró a los hombres de la península ibérica hace 4500 años, deberíais saber que la mayor parte de estos titulares que hablan de arqueología y genética lo hacen mal, pero terriblemente mal. Y estos malos usos de la genética han tenido consecuencias desastrosas para comunidades indígenas y para poblaciones actuales. Así que voy a hablar de esto, de la ancestría, la genética, sus luces y sus sombras. Y para demostrar lo mal que solemos hablar de ancestría, yo mismo me he hecho un test gracias a la empresa Adentro, que patrocina este vídeo. Luego os cuento lo más sorprendente de mis resultados y os digo cómo podéis descubrir vuestro ADN con un coqueto descuentillo. Pero antes, empecemos con alguna definición básica. ¿Qué es el ADN? El ADN es la molécula que contiene toda la información para construir componentes de las células y es básicamente el manual de instrucciones de construya este organismo vivo. Como el papelico que te viene en la caja de IKEA, vamos. En los humanos, bueno, y en otros seres vivos, ese ADN se compone mitad por el componente genético aportado por el esperma y mitad por el aportado por el óvulo. O sea, ¿sí? Papá y mamá. Obviamente, tu padre y tu madre, cada uno tienen su ADN compuesto por el de sus padres y sus madres, es decir, tus abuelos, ellos por los de tus bisabuelos, etcétera, etcétera. Esto significa que nuestro ADN es un conjunto formado por combinaciones de la genética de millones de personas. Este ADN no es tan fácil como simplemente hacer una operación matemática y decir que eres un 25% de tu abuelo paterno, un 25% de tu abuela materna, etcétera. De cada gen hay variantes que son dominantes y variantes que son recesivas. Y digamos que cuando toca crear un ser humano nuevo, estas instrucciones se mezclan, unas se imponen y otras desaparecen. Pero esta combinación genética va a determinar muchas cosas, desde tu color de ojos o de piel hasta, por ejemplo, lo susceptible que eres a que te piquen los mosquitos. Los genes incluso influyen en aspectos del carácter y luego os hablo de eso. Iba a presentaros a Garnacha en propiedad, pero básicamente se ha sentado aquí y se está quedando dormido, así que lo vais a tener todo el vídeo. ¡Saluda! Y al ser una combinación de tantas y tantas generaciones, en el ADN hay una cantidad de información increíble que también nos ayuda a entender el pasado a través de lo que llamamos el ADN antiguo o ADNA, ADNA en inglés. Cuando morimos, nuestros restos, desde los huesos hasta las uñas, tienen restos de nuestro ADN. Normalmente, en contextos arqueológicos, este ADN está bastante degradado por el paso del tiempo, la humedad y los cambios de temperatura. Aunque hay sitios como el pelo donde se conserva bastante mejor gracias a la baja permeabilidad de la queratina, que hace que sea menos susceptible a contaminarse. Claro, está el problema de que el pelo en sí no se conserva casi nunca. Pero el ADN antiguo se puede extraer de la placa dental, del estómago o incluso de la caca fosilizada. Otro día os hablo de la caca fosilizada. De hecho, hace 4 años se publicaron los resultados de un estudio que había conseguido reconstruir el ADN de una mujer que vivió en el Báltico hace 5700 años gracias al ADN que había dejado en un trozo de brea de árbol que había mascado como si fuera chicle. Es decir, por unos restos de saliva de hace casi 6000 años. Y gracias a este estudio supimos que esta mujer era intolerante a la lactosa, de piel oscura y de ojos azules. Y este ADN antiguo también se puede utilizar para saber algo más de ancestría, es decir, de los lazos genéticos entre distintas poblaciones. Ahora, esto no es un proceso tan simple. Los restos de ADN se tienen que extraer con cuidado para evitar contaminaciones con el ADN moderno. Una vez extraída la muestra, esas trazas de ADN se amplifican a través de lo que se conoce como el barcoding o el código de barras. Con esta técnica el ADN se duplica y se secuencian las muestras metiéndolas en bases de datos que permiten comparar qué partes de toda la ristra de ADN coinciden con otras poblaciones. Pero incluso esto de secuenciar no es tan fácil porque hay distintas técnicas como el polimorfismo de un solo nucleótido, la captura de todo el genoma o la secuenciación de escopeta. Cada técnica te va a dar una información mejor que otra, así que antes de tomar la muestra tienes que saber muy bien qué es lo que estás buscando, qué quieres estudiar. Y además, cuando tomas la muestra se destruye, así que no vas a estar destrozando esqueletos sin ton ni son porque quieres saberlo todo del ADN de esa persona. Ahora parece un villano Bond, la verdad. Y este tipo de estudios, por ejemplo, se han utilizado también para ver relaciones de parentesco dentro de un mismo yacimiento. Es decir, ver qué familias había. Esto es el Argar, una civilización que se desarrolló en el sureste de la península ibérica hace unos 4000 años. La sociedad argárica estaba dividida en estamentos y con una aristocracia a la que le gustaba fardar de armas. Y en 2 yacimientos argáricos, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Barcelona llevaba años intentando reconstruir el ADN antiguo. Años.
Pero nada, no había tu tía. Hasta que el año pasado por fin lo consiguieron. Y gracias al ADN han podido ver, por ejemplo, que había medio hermanas, del mismo padre pero distinta madre, que habían sido enterradas juntas. Y se encontraron otros medio hermanos que se enterraban cerca pero separados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues entre otras cosas que puede que en esta sociedad existiese la poligamia o el divorcio. También se encontró a una madre enterrada con una hija intersex que tenía cromosomas XXX o trisomía XXX. Y todos estos estudios también han permitido ver que la población del Argar, al menos la de este yacimiento, era muy móvil. Había muy pocos individuos que estuvieran emparentados entre sí, así que tanto hombres como sobre todo mujeres parece que cuando se casaban no pasaban ni a vivir cerca ni en la casa de la familia, sino que viajaban a otro sitio para asentarse. Esto de no querer vivir con los suegros es muy antiguo también, vaya. Pero el ADN antiguo también se puede utilizar a mayor escala, para conocer no solo las relaciones dentro de un mismo yacimiento en una misma época, sino para comparar con distintas poblaciones e incluso con poblaciones actuales. Esto es muy útil para saber muchísimas cosas y sobre todo una cosa que nos ha preocupado a los arqueólogos desde que nació la arqueología: los movimientos de población. Bien, uno de los debates más recurrentes en arqueología es entender los cambios sociales y si estos son autóctonos o si se dan por movimientos de gente. Cuando vemos cómo una forma de hacer las cosas empieza a expandirse por distintas partes del mundo, podemos suponer que es porque esas técnicas viajaron con un grupo de gente que las conocía. Por ejemplo, el Neolítico llegó a Europa poco a poco a través de migraciones de pastores y granjeros de Medio Oriente que fueron interactuando con la gente local. Y lo vemos a través de cómo construían sus asentamientos, cómo hacían la cerámica, qué plantas cultivaban, etc. Pero este no es siempre el caso. A veces la forma de hacer cosas viaja por medio de intercambios comerciales o influencias. Si tú ahora llevas vaqueros o bebes Coca-Cola, no es porque te hayas vuelto estadounidense. E incluso cuando sí que hay una llegada de poblaciones nuevas, estas poblaciones se mezclan con la gente local e interactúan. Hoy hay mucha gente que cocina con woks no porque se hayan vuelto chinos, sino porque han estado más expuestos a esa cultura y hay una comunidad asiática con comercios llevados por gente china que vende esos objetos y los ingredientes necesarios para usar ese tipo de sartenes. Hoy no voy a hablar del término apropiación cultural. En resumen, no podemos ver que llega una cerámica nueva tipo la cerámica de las patas vueltas y decir que es porque ha venido un grupo nuevo, el grupo de la cerámica de las patas vueltas. Las interacciones culturales siempre son mucho más complejas. Así que podéis imaginar lo que supuso de repente el poder ver esos movimientos de población en los genes y así poder demostrar cuándo estamos hablando de movimientos de población y cuándo estamos hablando de intercambios comerciales y transmisión. Pero hay un problema. Bueno, en realidad hay varios. El primero y más fundamental es que no siempre se puede reconstruir el ADN antiguo y que, aun cuando lo reconstruimos, más allá de 4 o 5 generaciones, suele ser muy poco fiable. Al menos por ahora, la genética y la arqueogenética se están desarrollando continuamente gracias a nuevos estudios, así que quién sabe dentro de unos años. El segundo problema es que, aunque este avance científico nos ha dado mucha información nueva, a veces nos dejamos llevar por la idea de que la nueva tecnología nos va a dar todas las respuestas y que nos podemos olvidar de todo lo anterior. Eso y que no sabemos hablar de ancestría. A ver, hace unos años se hizo viral un titular que decía que hace 4500 años un pueblo de la estepa rusa, los Yamnaya, había invadido la península ibérica y había borrado a los hombres nativos, teniendo acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. Vinieron y se hicieron con nuestras mujeres y huyeron en nuestros caballos. ¡Wow! Suena bastante terrible. Si fuera cierto, claro. Pero eso no es lo que decía el estudio realmente. Antes de ir a este caso concreto, os voy a ilustrar por qué no sabemos hablar de ancestría hablando de mi propia ancestría. Antes os he dicho que este vídeo está patrocinado por Adentro. Adentro es una empresa de test de ADN y yo llevaba tiempo con la curiosidad de hacerme un test, así que me contactaron y dije, pa'lante, escupí en el tubito, mandé la muestra de saliva y en un par de semanas tenía los resultados. Y sí, cuando lo mandé lo que más curiosidad me daba era ¿de dónde son mis ancestros? Pero este test te habla de muchísimas cosas. Por ejemplo, tiene una sección dedicada a la salud para saber si tienes cierta propensión genética a algunas enfermedades o una sección de nutrición para saber de intolerancias o qué alimentos proceso mejor. También tiene una sección para saber tu predisposición genética a rendir en el deporte y mirad, no voy a mentir, me alivió saber que si no gano músculo no es porque me dé ansiedad coger pesas y pensar que los musculados del gimnasio me están juzgando, sino porque tengo una capacidad genética para desarrollar masa muscular
tirando a baja. Así es hora de validar mi vagancia a través de la ciencia. Me encanta la ciencia. Ahora, todo esto son propensiones genéticas, es decir, que tu cuerpo tiene una facilidad para ciertas cosas, pero obviamente, sobre todo ello, influirán también tu entorno o tus prácticas diarias. Por ejemplo, adentro también cuenta con una sección de personalidad, ya que sí que hay una base genética sobre la que se construye la personalidad, algo que se ha podido ver gracias a experimentos hechos sobre gemelos que fueron adoptados por familias distintas. Pero los que me conozcáis sabréis que no creo en determinismos. Un test genético no te va a decir, ese tío es un capullo. Esa certeza solo te la dan tus amigas hablando de tu ex. Pero es una información interesante para conocerte un poco mejor. ¿Y os acordáis de eso que he dicho de que la genética es una ciencia que está actualizándose continuamente? Pues lo bueno de adentro es que primero te dice de dónde sacan los datos y qué estudio está utilizando para saber cada aspecto que analizan. Y lo mejor de adentro es que aparte de esto, todas las semanas aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, desde que yo me hice la prueba, han aparecido secciones de farmacogenética o de composición ancestral o incluso la entropía de tu ADN, es decir, cómo de raras son ciertas partes de tu secuencia genética. Y este servicio continuo, más allá del estudio base, lo tenéis gratis con el test durante un año y luego por medio de una suscripción si os interesa. Yo llevaba mucho tiempo teniendo curiosidad por este tipo de test, así que agradezco adentro por la oportunidad y sobre todo agradezco haberlo hecho con una empresa que no se limita solo a la ancestría, sino que te da una información bastante más completa. Así que si a vosotros también os interesa, podéis usar el código de descuento PutoMikel para recibir un 10% de descuento en la compra del kit de ADN que elijáis. Ahora tengo que desvelar mis resultados y supongo que toca hablar de lo gordo, la ancestría. Antes de ver los resultados genéticos, os voy a decir lo que yo ya sabía de mis ancestros. Yo sé de dónde son mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Estos son 4 generaciones. Mis 2 padres son vascos, de Bilbao. De mis abuelos, 3 son del País Vasco y una de Guijuelo, en Salamanca. Y de mis 8 bisabuelos, 4 son del País Vasco, 2 son de Frías, un pueblo de Burgos, a 20 kilómetros de la frontera con el País Vasco, y los otros 2 son de Guijuelo. Aparte de esto, por vía materna, mi aitite hizo un árbol genealógico que en algunas ramas consiguió remontar hasta el siglo XVI. Y todos, o casi todos, eran vascos. No se movía mucho, ¿qué le voy a hacer? De hecho, hay algún punto del árbol genealógico donde pone primos. Así que, aunque tengo una rama castellana por la vía de mi abuela materna, por el resto debería ser poco menos que el hijo adoptivo del olensero e Íñigo Arista, ¿no? Bien, pues mi test de ADN reveló que soy un 94% ibérico, ok, esto tiene sentido, un 3% sardo, que mira tú qué bien, y un 2% británico o irlandés que voy a ignorar porque yo no quiero saber nada de esas islas de las que usted me habla. De ese 94% ibérico, un 36% es vasco y un 42% es aragonés y valenciano. ¿Qué pasa aquí? ¿He vivido un engaño? ¿Me ha mentido mi aitite? ¿Soy en realidad hijo adoptivo de la Bordeta y Alfonso el Batallador? Este test no me dice si tengo genes vascos o aragoneses, porque no hay ningún gen vasco o gen aragonés. Lo que dice es que mis 22 cromosomas no sexuales se han comparado con un montón de bibliotecas de ADN accesibles y que el 42% de ese ADN coincide con ADN de gente que se ha catalogado como aragonesa y valenciana. Es decir, que de toda la base de datos que tienen de gente de Aragón y Valencia, coincide con ella un 42% de mi ADN. Vamos, que lo que me está comparando es con otra gente que está viva ahora. No me está diciendo que hace 500 años tenía un abuelo de Huesca. Y aquí es donde, si queremos entender los resultados de nuestra ancestría, tenemos que saber no solo de biología, sino también de arqueología e historia. El reino de Aragón tuvo su origen en un pequeño condado en los Pirineos y durante su historia más temprana tuvo mucha relación con el reino de Pamplona. Esa gente luego migró al sur con la Reconquista y cuando Jaime I el Conquistador conquistó el reino de Valencia, este reino se repobló principalmente con aragoneses. De ahí que haya una gran afinidad genética entre Aragón y Valencia. Y más allá de conquistas militares, esta migración por el Valle del Ebro, de Navarra y del País Vasco a Aragón, se ha mantenido durante siglos. Vaya, mis padres emigraron a Zaragoza. Así que no sería tampoco raro que muchos de los que se han catalogado como aragoneses y valencianos, porque son de ahí, sus padres son de ahí y llevan siendo generaciones de ahí, tengan un origen navarro o vasco. Conociendo la historia familiar y la historia general, lo que estos resultados confirman son modas y movimientos históricos no tanto a nivel personal, de dónde vengo yo, sino más a nivel general. Lo que hacen es mostrarte cómo te relacionas tú a nivel personal o familiar con esa historia general del territorio, y en mi caso, confirmar algo que ya sospechaba.
que mis tatarabuelos y tatarabuelos se movían muy poco y se casaban entre primos. Por supuesto, estos test te dan información también muy relevante, como por ejemplo los haplogrupos. Los haplogrupos son grupos de población con un ancestro común, ya sea por vía exclusivamente materna, el llamado ADN mitocondrial, o por vía exclusivamente paterna, el llamado ADNY. Y lo curioso de adentro es que, por cierto, te dice con qué famosos compartes haplogrupo. Y mirad, comparto un antepasado por vía paterna de hace muchísimos años con Darwin. Y estos haplogrupos, además, confirman lo que ya sabía por la historia familiar. Por vía materna, mi ADN mitocondrial, por mi abuela de Guijuelo, es del haplogrupo H1C4, que es el más extendido por toda Europa. Pero por vía paterna, mi haplogrupo es R1B1A2A1A2A1A1A1. Cantad línea cuando veáis. Este haplogrupo es un subgrupo, del llamado haplogrupo vasco, muy cercano al subclado que más se identifica en poblaciones vascas. Esperad, voy a ponerme la chapela otra vez. ¿Quiere decir esto que soy el más vasco que ha parido Sabino Arana? Pues, a ver, este test demuestra que tengo ancestría vasca, y aunque tengo afinidad con el País Vasco, porque de ahí es mi familia, y cuando en Inglaterra me preguntaban que especificase qué tipo de blanco era, yo ponía Basque para echarme unas risas, lo cierto es que me he criado fuera. Sí, en casa comíamos bacalao, pero he ido al colegio en Zaragoza. Mi acento suele ser más aragonés. No hablo tampoco euskera, todavía. La etnicidad no es solo un código en tu ADN que te permite dar tic en una casilla. Es el resultado de un conjunto de vivencias que te marcan desde tu infancia y que son culturales y sociales, no genéticas. ¿Qué quieres? Por eso estos test son importantes para conocer la historia de tu familia y la historia del mundo. Estos test te permiten conocerte y conocer tu historia desde otra perspectiva, pero no te van a dar una respuesta única. Te permiten ver cómo tu ADN encaja en la historia del mundo y del territorio, pero esa historia es muy compleja y tiene muchísimos factores. Y ahora volvamos al tema de por qué hablamos mal de ancestría. Normalmente, cuando pensamos en nuestros antepasados, vamos a dar más importancia a unos sobre otros. Piensa en cuántos abuelos tienes, cuántos bisabuelos, cuántos tatarabuelos. Si nos vamos atrás 500 años o 20 generaciones, vamos a tener más de 1 millón de tatarabuelos. Salvo si eres Carlos II, entonces probablemente tengas 5 o 6. Y si te remontas lo suficiente, de uno de esos millones de tatarabuelos habrá todo un conjunto de personas que desciendan de él. Millones de personas con las que somos primos de lejanísimo grado. Una cosa que se dice mucho de broma es que a estas alturas todos los europeos descendemos de Carlomagno. Solo haría falta saber trazar la línea entre los miles de millones de tatarabuelos que tenemos cada uno si nos remontamos a hace 1200 años. Y sabiendo esto, volvamos a ese titular de que hace 4500 años un pueblo de la estepa rusa, los Yamnaya, invadió la península ibérica y borró a los hombres nativos. Este titular se publicó a raíz de un comunicado de un estudio de la Universidad de Harvard sobre un artículo científico que aún estaba por salir. El estudio analizaba la secuencia genética de 271 individuos a lo largo de una cronología de 8000 años de historia de la península ibérica, desde el Neolítico hasta la Edad Moderna. Pero de 8000 años de historia, lo que llamó la atención fue un periodo de tiempo muy concreto, entre el 2500 y el 2000 a.C. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre estos años se veía un cambio. Hacia el 2500 llegan a la península grupos de población de las estepas de esta zona de aquí, probablemente por un evento climático, conocido como el 4.2K Event, que llevaría una serie de inviernos más duros y desastres naturales que, bueno, pues empujaron a la gente a buscar pastos mejores. Esta es también la época en la que en arqueología aparece lo que se ha llamado la cultura del vaso campaniforme. Cuando un arqueólogo dice cultura nos referimos a conjuntos de artefactos que suelen aparecer asociados. En este caso serían vasos cerámicos con forma de campana, de ahí el nombre, pero también armas de cobre como puñales y puntas de lanza de forma palmela y brazales de arquero. Pero no podemos equiparar este conjunto de artefactos que llamamos cultura con una cultura viva, un grupo de personas que se identifica de una misma manera. Los objetos son el kit, cómprenlo ya, pero el muñeco se vende por separado. Volviendo al estudio genético, hacia el 2500 a.C., este estudio analizó a 14 individuos que tenían ancestros de la estepa y que coexistieron con gente local que no tenía ese tipo de ancestría. Y estos grupos se mezclaron hasta el punto de que 500 años más tarde, hacia el 2000 a.C., un 40% de la ancestría tenía ese componente de las estepas. Esto suena muy distinto, ¿no? La cosa es que lo que sí observaron los genetistas es que ese aporte genético de las estepas era mayor en el cromosoma Y, es decir,
en el ADN que se transmite a través de la línea paterna. Lo que os he comentado antes del haplogrupo, que en mi caso era más vasco que subir al Gorbea escuchando Lehendakaris muertos. Así que lo que sugiere este dato del estudio es que de esta gente que vino de las estepas hubo más aporte de los hombres que de las mujeres, hasta el punto de que los linajes por línea masculina nativos fueron casi del todo sustituidos por un único linaje originado en la estepa. ¿Quiere decir esto que vinieron unos señores eslavos, una élite de guerreros altos y rubios, unos chads de la estepa que sedujeron a las mujeres y que a los pobres incels peninsulares con su 1,60 m los mataron o los dejaron sin acceso a las femoides? No. Por Dios, no. Para empezar, porque hay muchas opciones para explicar este dato. Por ejemplo, es posible que el grupo que migró tuviese más hombres que mujeres, por lo que acabarían más representados en el linaje masculino que en el femenino. También es posible que estuvieran mezclándose dos formas de organización familiar en el que los recién llegados practicaban la exogamia masculina, es decir, que los hombres se casaban fuera del grupo, mientras que los nativos tendían más a casarse entre ellos. Esto haría que al cabo de unas generaciones acabase entrando la genética de las estepas más por el lado masculino que por el lado femenino. Pero lo que tal vez es más importante saber es que estos resultados son parciales. Lo que analizaron fue a unos 60 individuos para un periodo de 1300 años. También hay que tener en cuenta que estas muestras vienen de esqueletos completos que solo se han podido recuperar en gente que fue enterrada en estructuras, así que gente que tuviera otros ritos funerarios, fuera porque se les incineraba o porque se les enterraba en fosas simples en medio del campo, no van a estar representados. Esto quiere decir que de la genética de gente que, bien porque eran de clase más baja o porque pertenecían a otros grupos que no hacían este tipo de enterramientos, no sabemos nada. Al final, este estudio da una información que plantea más preguntas que respuestas. Pero más allá de la genética, también tenemos que tener en cuenta que esta no es la única evidencia que tenemos para entender qué está pasando en este periodo. Antes os he dicho que la genética llegó casi como una revolución científica para dar respuestas a preguntas que se venían planteando desde hacía décadas. Así que tampoco podemos olvidar esa otra evidencia que hemos estado utilizando hasta ahora. Evidencia que nos sirve para responder preguntas bastante más interesantes, como por ejemplo, ¿cómo interactuaron estas dos poblaciones? ¿Cómo afectaron estos movimientos de población a otros procesos históricos como la desigualdad o la creación de jerarquías? Para empezar, no hay ninguna evidencia arqueológica de enfrentamientos violentos en estos 500 años en el que los hombres de las estepas acabaron con los hombres nativos. Así que, si mataron a los hombres, escondieron muy bien las pruebas. También vemos que en esta época, por mucho que llegue una población nueva, no hay cambios culturales muy grandes. Toda esta parafernalia campaniforme ya apareció antes que los linajes de las estepas. Así que todo apuntaría a que esta mezcla genética entre el grupo recién llegado y los nativos fue más en términos de colaboración que de competición. Teniendo también en cuenta la muestra tomada, es incluso posible que esta desaparición del linaje masculino nativo se debiera a intercambios matrimoniales entre distintas aristocracias guerreras y que esto no afectase a toda la población. Hay muchas explicaciones posibles a estos cambios genéticos, pero lo importante es que no vemos cambios culturales. Es decir, puede que hubiera una sustitución a nivel genético de los linajes masculinos, pero no parece que esto estuviera acompañado por una forma de entenderse distinta, por mucho que tu padre tuviese un tataratatarabuelo del Báltico. En definitiva, la genética nos da muchísima información, pero no nos da toda la información. Es un dato más dentro de todo el conjunto de datos que tenemos y a los que intentamos dar sentido para entender los cambios sociales en el pasado. Y bueno, un titular sensacionalista que hace que la historia parezca más Juego de Tronos que historia es una cosa, pero encontramos titular tras titular que hablaba en este tono sensacionalista y usaba términos como invasión o masacre sin haber ninguna prueba arqueológica, como este, de una revista más científica. Los varones ibéricos fueron reemplazados por invasores de la Edad del Bronce. No hay señales de violencia, ni siquiera las hay de un cambio cultural, así que ¿por qué hablan de invasión? El uso de estos términos no es algo casual, sino que muestra muchos sesgos en nuestra forma de ver la pertenencia y cosas como la migración a día de hoy. El hablar de reemplazo, de hecho, tiene unos paralelos bastante chungos con cómo hablan hoy en día de la migración algunos grupos politizados y radicales, digámoslo así. Porque si no se comunican de forma correcta, los estudios genéticos tienen el riesgo de validar narrativas esencialistas y racistas. Y hay otro lado oscuro de la genética, y este es la ética. La genética se ha utilizado a menudo como forma de legitimidad, es decir, yo tengo más derecho a estar aquí que tú porque mis genes vienen
de aquí, por ejemplo. Y supongo que podéis ver el problema en eso. La propia noticia de que los europeos de las estepas mataron a los hombres íberos se utilizó para hablar de pueblos superiores a otros. Y claro, esto es un uso de la genética bastante torticero, porque incluso cuando pensamos en un único sitio, los aportes genéticos son muy variados. Incluso fijándonos en el estudio este de la Universidad de Harvard, mirando variado del aporte genético de la península, desde pastores neolíticos de Anatolia hasta los aportes de la estepa, los aportes del norte de África en época romana, luego con la conquista islámica. Sí, esto forma un grupo más o menos distintivo asociado a un territorio, pero si podemos distinguir a este grupo de este otro, no es por su pureza, sino precisamente por cómo se mezclan los elementos y cómo se combinan los distintos aportes genéticos. Porque, señores, ni en lo genético ni en lo cultural existe la pureza. Pero aún así, la gente, cuando mira la genética, espera encontrar purezas que te digan qué eres o qué es ese individuo. Y esta es una forma muy problemática de ver tus vínculos con el pasado. Los procesos por los que se construye un linaje no son solo genéticos. Cuando papá y mamá se juntan, pasan su información genética a la siguiente generación, pero cuando te crían, dónde te crían, con qué gente, marca cómo vas a dar sentido a tu cuerpo, a tu historia familiar y a tu forma de interactuar con el mundo. Por eso, entender nuestra genética nos puede servir para saber más de nosotros mismos, de nuestra salud, nuestras propensiones genéticas a ciertas adicciones, aspectos nutricionales, pero no puede ser lo único en lo que nos fijemos, ni podemos aplicarlo a todo. La genética es una ciencia que está trayendo muchos avances a la arqueología y nos está permitiendo acceder a información que antes creíamos que era imposible. Pero tenemos que tener mucho cuidado con hacer generalizaciones o juicios absolutos. Saber de nuestra ancestría puede servirnos para saber algo de nuestra historia familiar y, sobre todo, cómo encaja esa historia con la historia del mundo y del territorio. Así que ahora que ya sabéis cómo tenemos que hablar de ancestría, vuelvo a animaros a probar los test de ADN de adentro. Si usáis el código de descuento PutoMikel tenéis un 10% de descuento en el kit que compréis. Y además de toda la información que recibáis en el test base, podréis ver que la web actualiza qué puedes saber de tu ADN gracias a nuevas investigaciones. Y durante un año tendréis acceso a esos informes nuevos de forma totalmente gratuita. Y por cierto, si como yo sois alguien a quien le preocupa su privacidad y sus datos, no os preocupéis. Adentro no vende datos, los almacena en servidores totalmente privados de acuerdo con la normativa europea. Además que tu muestra se destruye después de analizarla en el laboratorio, así que no van a usar vuestro ADN para clonar un híbrido de humano y jaguar. Aunque estaría guapísimo. Oye, los de adentro, si estáis viendo este vídeo, ¿os puedo pedir eso, por favor? O bueno, que me pongáis alas de águila o algo así, algo práctico. No tenía que estar aquí, pero no puedo resistirse a la cámara. Estás muy pesado tú, ¿eh? Menos mal que tengo un prompter porque si no, no me podría estar concentrando, la verdad. Y que son culturales y social y que... ¡Ah! Le ha gustado la chapela a él. Y que son culturales y sociales, no genéticas.